Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿qué profesora. tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, estimados estudiantes, esta semana vamos a trabajar la semana número 8. Esta semana comprende dos temas que tienen ciertas características similares, lo cual de repente les va a ayudar a recordar mejor el tema. Estos temas son el binomio de Newton, que es, bueno, teorema del binomio de Newton que se usa para calcular o determinar los términos en el desarrollo de un binomio, de la potencia de un binomio. Y el otro tema que vamos a ver se llama cocientes notables. Cocientes notables. Bien, comenzamos. Vamos a empezar por el tema del binomio, que como les repito, bueno, en ambos casos vamos a tener desarrollos, vamos a tener cierta cantidad de términos, ¿no? Que se van a, bueno, recordemos un poquito en las expresiones algebraicas, los términos los identificábamos nosotros porque habían signos más y menos que indicaban adición y sustracción de términos, ¿no? Y ellos nos indican cuántos términos tiene. Entonces vamos a ver que en el desarrollo de un binomio por el método de Newton, la potencia de un binomio, vamos a tener cierta cantidad de términos asociados a el exponente del binomio. Entonces vamos a revisar algunas cuestiones que en algún momento les había mencionado para cuando vimos, cuando vimos el tema de binomio al cuadrado y binomio al cubo. Ahí les comenté un poquito que justamente las identidades que estábamos usando nosotros para el binomio al cuadrado y el binomio al cubo procedían de este desarrollo del binomio de Newton, el cual tiene un orden, ¿no? Nosotros podemos elevar al cuadrado y escribir de manera indistinta los términos, pero si hablamos del binomio de Newton, ya estamos dándole un orden a cada término en el desarrollo. Bien, entonces, lo primero que habíamos visto, ¿no? Si yo quiero calcular el primer término, tendría que elevar aquí el primer sumando a la n, ¿no? Y al exponente, que en este caso es n, ¿no? Entonces, si yo elevo aquí, sería a a la n. Y sucede que estas combinaciones de n en 0 valen 1. En un minutito vamos a detallar a qué se refiere con esta simbolización que representan las combinaciones de n en 0. Entonces, en realidad, efectivamente, ese primer término sería a la n. Si quiero calcular el último término, voy a considerar el b. Si tuviera un signo por aquí, voy a considerarlo con todo su signo y lo voy a elevar a este exponente n. Y aquí tenemos, miren, el último término, que serían las combinaciones de n en n por b a la n. Estas combinaciones de n en n valen 1 también, ¿no? Eso también lo vamos a ver cuando veamos a qué se refiere con las combinaciones. Algo más que habíamos observado era que el segundo término, contado desde derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es igual a este numerito que es el exponente, ¿no? Y bueno, sucede que las combinaciones de n en 1 vale n. Y las combinaciones de n en n-1 también vale n. Entonces ahí vemos que el coeficiente del segundo término contado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues coincide con este numerito, ¿no? ¿Qué más? Hemos visto que el exponente de el a, que es el primer sumando, va a disminuir de 1 en 1. Entonces, si acá es n, acá sería n-1, n-2, y así hasta llegar a ser 1 y luego 0, ¿no? Mientras que el exponente de b aumenta de 1 en 1. Entonces, aquí no lo vemos al b, es b a la 0. Acá sería b a la 1, b al cuadrado, y así va aumentando de 1 en 1 hasta llegar a ser b a la n.
Cabe mencionar pues que como es potencia de un binomio y para que exista este desarrollo con los números combinatorios es necesario que se aplique a un n que es entero positivo. O sea, no puede ser una fracción, no puede tener otra forma, ¿no? Tiene que ser un número entero positivo. ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí tenemos ese desarrollo y, como les comentaba hace un rato, el número de los términos se puede ver, ya, se puede ver en base aquí a los numeritos que vamos viendo en el número combinatorio, que es lo que varía, ¿no? Entonces, el término 1, miren, el término 1 aquí está asociado al número 0, el término 2 al 1, el término 2 al 3, es decir, el número que está por aquí es 1 menos que el término, o sea que el término será 1 más que este valor. Y si vemos que varía de 0, 1, 2, 3, 4 hasta n, entonces podemos verificar que aquí existen n más 1 términos. Entonces aquí tenemos que este desarrollo que tiene exponente n va a tener n más 1 términos. ¿Y cómo hallamos esos términos? Bueno, si los asociamos al lugar que ocupan, entonces ese sería el primer término asociado al 0, el segundo término asociado al 1, el tercer término asociado al 2. Y así vamos a tener que, como les repetía, este numerito es 1 menos que el término, o sea que el término es 1 más que este numerito. Por lo tanto, si queremos calcular un término cualquiera en el desarrollo de este binomio a la n, vamos a empezar con indicar que ese término va a ser de la forma k más 1, del lugar k más 1. ¿Ya? K más 1. ¿Por qué k más 1? Porque este k va a representar al 0, el 1, el 2, ¿no? Y como estamos viendo, si k es 0, el término que estamos refiriéndonos es 1. Por eso le sumamos 1. Bien, entonces vemos características asociadas a ese término. En todos los números combinatorios que vemos acompañando cada uno de estos términos, el número que está aquí arribita es n, ¿no? El de acá es el que está variando. Pero podemos observar que, como les comentaba hace un rato, si aquí es 0, el término es el 1. Si es el 1, sería el 2. Si es el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, si es k más 1, aquí serían combinaciones de n en k. ¿Ya? De n en k. El n siempre se mantiene para todos y aquí es k porque es 1 menos que este valor, ¿no? Luego podemos observar, miren, aquí el exponente de ASN todavía y de repente no lo tenemos muy claro, pero miren, n-1, n-2, entonces está asociado a estos numeritos que están aquí, ¿no? Cuando es n-1 es como si estuviéramos restando estos dos valores. Aquí es n-2, restamos los valores. Por lo tanto, aquí el exponente de A sería n-k. Está, n-k. Aquí teníamos b a la 0, que no es b a la 1, b al cuadrado, b a la n-1, b a la n. Entonces, miren, vemos que este exponente que tiene el b es igual al numerito que está en la parte inferior del número combinatorio. Entonces sería b a la k. Ahora, nótese que estamos hablando del desarrollo de a más b a la n. Entonces, si es que fuese a menos b, lo que debemos hacer es escribir esto como a más menos b y listo, ¿no? Entonces, si queremos resolver a menos b a la n, tendríamos que darle esa forma, ¿no? A más menos b, entonces aquí en lugar de este b se va a reemplazar por menos b. Y eso quiere decir que algunos términos resultarían siendo negativos. Es más, si no me equivoco lo mencioné en la parte de el binomio y el trinomio al cuadrado, al cubo, ¿no? El binomio al cuadrado y el binomio al cubo, ¿no? En los productos notables que vimos hace unas semanas, que un segundito, ya está. Ya, listo. Cuando vimos el binomio al cuadrado, lo que veíamos era que el primero era positivo, luego negativo y luego positivo. Es decir, se iban intercalando los signos, ¿no? Y
para el cubo también, ¿no? El primero positivo, el segundo negativo. Era más, menos, ¿no? Eran 4 términos. Entonces se va a mantener, si es que fuese menos y no y queremos olvidarnos un poquito del signo, entonces lo único que tendrán que hacer es que los términos del lugar impar serán positivos y los términos del lugar par serán negativos. Y listo, ¿no? Con eso salvamos el tema de los signos. Muy bien. Los términos que vamos a calcular se pueden calcular con esta formulita, variando el k desde 0 hasta n. ¿Ya? Variando el k desde 0 hasta n. Bien, entonces ahora sí vamos a detallar un poquito qué quieren decir los números combinatorios y cómo lo calculamos, ¿no? Entonces, esos paréntesis que vemos ahí, encerrando a n y k, representan el número combinatorio. De repente en algún texto lo podrán ver así, ¿no? Combinaciones de n en k. También es otra notación que se le da. Y se calcula de la siguiente manera. Vamos a dividir el factorial de n, que es el número que está arriba, ¿no? Que es el exponente también del binomio, y lo vamos a dividir por el factorial de k, que va a multiplicar a la diferencia de estos dos. También en factorial. ¿Ya? Esa es la definición para ese número combinatorio. ¿Quién es el n factorial? Pues se calcula de esta manera. Vamos a multiplicar n por todos los números que le preceden hasta llegar al 1. Hay casos especiales que debemos definir porque como estábamos viendo por aquí, combinaciones de n en 0, entonces preguntarán, ¿y cómo hay el 0 factorial, no? Si acá multiplica los que están posteriores a anteriores a este numerito que colocamos acá, entonces serían los anteriores al 0 para hasta llegar al 1, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, en el caso del 0 se define por convención, ¿no? El factorial de 0 es 1. El factorial de 1, 1. El factorial de 2, 2 por 1, que sería 2. El factorial de 3, 6. Y una propiedad que nos puede ayudar es esta de aquí, en el caso del factorial, que n factorial es n por n menos 1 factorial. Y es más, podemos nosotros descomponer hasta el valor que queramos con esta propiedad. Entonces podemos escribir, por ejemplo, el 8 factorial como 8 por 7 factorial, y a su vez el 7 factorial como 7 por 6 factorial. Entonces ese 8 factorial se puede escribir como 8 por 7 por 6 factorial. Es decir, nosotros decidimos dónde paramos. Por ejemplo, si yo quiero parar en 4, diría 8 por 7 por 6 por 5, recién al 4 le pongo el factorial, ¿no? Aquí lo vemos hasta el 5. Entonces, vamos a descomponer el factorial hasta el número que nos convenga, ¿ya? El que sea más práctico para poder simplificar y ahí hacer cálculos, ¿no? Bien, les dejo entonces unos segunditos para que tomen nota y verificamos también lo siguiente. Ya, verificamos también lo siguiente. Bueno, hace un rato les mencionaba que el exponente de A disminuye de 1 en 1 y el exponente de B aumenta de 1 en 1. Eso es porque el exponente de A es 1 y el exponente de B es 1. ¿Ya? Si el exponente de A es 1 y el exponente de B es 1, entonces el primero disminuye de 1 en 1 y el segundo aumenta de 1 en 1. Si esos exponentes varían, entonces en esa cantidad que varían va a aumentar y va a disminuir. ¿Ya? Por ser 1 y 1, entonces si yo quiero hallar el grado absoluto de este término del lugar k más 1, a ver, considerando a y b como variables, el grado absoluto sería n menos k más k, es decir, n. Pero aquí hacemos una pequeña aclaración. Si bien es cierto n es el exponente, esto del grado absoluto también va a tener algo similar en el caso del cociente notable. Y bueno, en ese caso ya ahí no tenemos exponente n. Tenemos número de términos, sí, pero el número de términos no es el exponente como acá. Entonces, este n, ¿qué representa? Aparte de ser el exponente del binomio, también representa el número de términos que sabemos que nosotros que es n más 1, el número de términos menos 1. ¿Ya? El número de términos menos 1. Entonces, si yo tengo un término que ya tiene su forma y sabemos cómo es esta base, yo puedo saber solamente conociendo un término
cuántos términos tiene el desarrollo del binomio. Por eso la aclaración para este caso, ¿no? Bien, ahora sí se le toma una capturita y nos vamos a ver el siguiente diapositivo. Profe, Adelante. ¿podría explicarme de nuevo el binomio de Newton? No entiendo las notaciones que ha colocado n0 y cómo funciona. Ya, a ver. Esos numeritos que vemos por aquí, esos representan números. ¿Ya? Esto que está por aquí, bueno, como notación, quiere decir que vamos a hallar las combinaciones del número n tomados de 0 en 0, ¿no? Eso es lo que representa. Ahora, numéricamente, ¿qué quiere decir? Según la definición, esto sería lo siguiente, ¿no? N factorial entre el de abajo factorial y la diferencia de n con 0, ¿no? N menos 0 también en factorial. ¿Ya? Entonces, sin necesidad de conocer nosotros el valor de n, podemos calcular 0 factorial, hemos indicado por aquí que vale 1. Ahora, si nosotros tuviéramos un número, sería mucho más práctico de calcularlo, ¿no? Aquí tendríamos n factorial y podemos ver que n factorial y n factorial se elimina. Por lo tanto, ¿cuánto vale este número combinatorio que está aquí? Que es un numerito en realidad, vale, ¿ya? Vale 1. Entonces, de esa manera vamos a calcular cada uno de estos, ¿no? Este de aquí, n combinaciones de n en 1, sería, ¿no? N factorial, el número que está arriba, entre el número que está abajo también factorial. Y aquí vamos a restar. N con 1 sería n menos 1, y eso también le vamos a colocar factorial. ¿Ya? Entonces, justo habíamos colocado nosotros esta propiedad número 2, que dice n por n menos 1 factorial es n factorial. Entonces, lo podemos escribir así. También sabemos por esta propiedad que 1 factorial es 1, ¿no? Vamos a colocarlo de todas maneras, pero ya multiplicando por 1 ya sabemos que eso no es necesario, ¿no? Y aquí podríamos simplificar. Entonces, esto nos va a dar un número nuevamente, ¿no? Un número entero, ¿no? N. ¿Ya? Entonces, como el valor de n es probable que lo conozcamos, entonces ahí vamos a aplicar esta regla si es que queremos calcular uno de los términos, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, si queremos calcular, digamos, el quinto término. ¿Cómo vemos el quinto término? Ya, esto tendría que ser 5, ¿no? Y por lo tanto el k vale 4. Y reemplazamos y vamos calculando, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí combinaciones de n en k, sería combinaciones de n en 4. Pero, como les repito, ese número n lo vamos a conocer. Entonces vamos a ver un ejemplito para que se vea un poquito mejor, ¿ya? A ver. A ver, dame un segundito, por favor. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a calcular, digamos, aquí yo tengo a más b. Nosotros hemos visto por los productos notables a más b hasta a más b al cubo, ¿no? Entonces vamos a ver a la cuarta, cómo se comportaría. Ya, entonces, para este desarrollo, dice la regla que vamos a tomar este exponente del 4, ese es el que va aquí arriba, y aquí vamos a empezar desde 0, ¿no? Combinaciones de 4 en 0, a, también hemos dicho que el exponente aquí sería la resta de estos dos, o sea, sería 4, y b a la 0, que es el numerito que está abajo, ¿no? También sabemos que como ese exponente es 4, entonces tiene 5 términos. Entonces, vamos con el siguiente, sería 4 en 1, ¿no? 4 en 1, a la 4 menos 1, que es 3, y b a la 1, ¿no?
Ahora, ¿de dónde sacamos el 3 y de dónde sacamos el 1? Este 3 sale de la diferencia de 4 con 1 y este 1 sale de aquí. A ver, el tercer término serían las combinaciones de 4 en 2. 4 menos 2 sería 2 y b estaría al cuadrado, ¿no? Luego tendríamos las combinaciones de 4 en 3. Aquí sería a a la 4 menos 3, que sería 1, y b al cubo. Y finalmente tendríamos las combinaciones de 4 en 4, de a la 0, que ya no se debería colocar, pero lo vamos a colocar aquí para que ustedes vean, y b a la cuarta. Entonces, esas combinaciones de 4 en 0, ¿quién es? Combinaciones de 4 en 0 es 4 factorial, 0 factorial, 4 menos 0 factorial. Pero ya no necesitamos hacer eso, porque por propiedad sabemos que esto vale 1. ¿No? Ya lo hemos calculado para el n, entonces eso vale 1. Pero si quieren verificarlo, pueden hacerlo, ¿no? Entonces sería 1 por a la cuarta. Aquí, esto sería 4 factorial, 1 factorial, y la diferencia, ¿no? 4 menos 1 factorial. Pero acabamos de calcular nosotros también eso, y eso era n. ¿Pero quién era n? El exponente. Eso sería por a al cubo y b, ¿no? Entonces aquí tendríamos el primer término a la cuarta, el segundo término sería 4a cubo b. A ver, seguimos por aquí. Este de aquí sería 4 factorial entre 2 factorial. La diferencia, 4 menos 2, que es 2 factorial. Aquí sí tenemos que hacer un cálculo. Vamos a descomponer hasta el número que queramos. ¿Hasta cuál? Hasta el 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque abajo hay 2 factorial. Y el otro 2 factorial lo podemos escribir como 2 por 1. Entonces este 2 factorial con este 2 factorial se va y me queda 4 por 3, 2 entre 2, que sería 6. ¿No? 6 a b cubo. Finalmente aquí tendríamos 4 factorial, 4 factorial y 4 menos 0 factorial. Bien, hace un rato vimos también que esto de aquí vale 1. A la 0, b a la cuarta. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Creo que me salté a un hito. Ah, ya vi que me salté el 3, ¿no? Aquí sería a cuadrado b cuadrado. Este de acá. Nos falta este. ¿Ya? Vamos a quitarlo porque hay un orden, hay que seguir el orden. Este desarrollo del binomio de Newton nos da un orden. Así que este término que está por aquí sería 4 factorial entre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. 4 factorial es 4 por 3 factorial. Aquí me quedaría 3 factorial y 4 menos 3 factorial, que sería 1 factorial. Eso vale 1. Simplificamos y nos queda 4. 4ab cubo. Ahora sí, el último término, que sería 4 factorial, ¿no? Este de aquí, 4 factorial, 4 factorial también y 4 menos 0 factorial. Simplificamos por aquí y eso nos da 1. 1 que a la 0, b a la cuarta. Entonces el desarrollo sería así, ¿no? 6 veces a cuadrado b cuadrado y más 4 veces ab cubo más b a la cuarta, ¿no? Entonces, ese sería el desarrollo que vemos, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Y cumple las condiciones que hemos indicado hace un rato, ¿no? A ver, el a la cuarta sería lo mismo que elevar este término a la cuarta, ahí está. Para el último término sería b a la cuarta. Los coeficientes, los segundos coeficientes contados de derecha a izquierda serían 4. Miren, aquí tenemos 4, por aquí tenemos 4. Los exponentes de a disminuyen de 1 en 1, entonces sería a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a y a la 0, ¿no? Y los exponentes de b, que es el segundo sumando, aumentan de 1 en 1, entonces sería b a la 0, b a 1, b al cuadrado, b al cubo y b a la cuarta. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplito de cómo aplicamos esto de los números combinatorios. Ahora, si no queremos recordar de repente tanto los factoriales, hay una regla práctica. De todas maneras, es conveniente conocer la definición. En algún momento lo van a aplicar en la teoría combinatoria que se utiliza en aritmética, así que de todas maneras
requieren conocer los factoriales y algunas propiedades importantes, ¿no? Pero si no lo quieren hacer de esa manera, por ejemplo, si yo quiero calcular las combinaciones de 6 en 4, una primera propiedad que yo aplicaría sería que esto es igual a las combinaciones de 6 en 2. ¿Y eso por qué? Estos van a ser iguales, obviamente si acá es 4, 4, pero también cuando la suma de esos números que esté abajo me dé el número de arriba, ¿no? Entonces estos dos números combinatorios son iguales. ¿Por qué trabajo con el 2 y no con el 4? Porque hay una regla práctica que me indica lo siguiente, ¿ya? Entonces, este numerito que está por aquí me indica el número de factores. ¿Cuántos factores voy a considerar? 2. ¿De qué forma? Bueno, en la parte de arriba que tengo el 6 voy a considerar dos factores que van disminuyendo de uno en uno. Entonces sería 6 por 5. Y en la parte inferior tengo dos factores que empiezan desde 1. Entonces sería 1 por 2. Por lo tanto sería 30 entre 2, que es 15. Ahora, vamos a calcular con la definición las combinaciones de 6 en 4 para que ustedes verifiquen que sale lo mismo, ¿no? A ver, por definición esto sería 6 factorial entre 4 factorial y 6 menos 4, que es 2 factorial. ¿Ya? Yo puedo componer ese 6 factorial como 6 por 5 hasta el 4 factorial, ya que es el número mayor que está en el denominador, y así lo puedo descomponer. También ya sé que 2 factorial vale 2. Así que si simplifico, miren lo que me queda. Arriba me queda 6 por 5 y abajo me queda 2, que es exactamente lo mismo que me indica la regla práctica. Entonces, calculando con la definición o con la regla práctica, voy a obtener los mismos valores. ¿Correcto? Bien, espero que con esto haya quedado un poquito más claro esto de los números combinatorios, factorial. Es cuestión de formulita. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la primera parte de la teoría, que es el binomio de Newton. Ahora vamos a hablar un poquito más de el otro tema, que es cocientes notables. Hay mayor proporción porque este es mucho más, bueno, está dentro del temario de admisión. El binomio nos puede servir para ciertas aplicaciones, pero no está así como tal. Así que por eso es que este tema sí nos vamos a explayar un poquito más, ¿ya? Bueno, un cociente notable lo es por dos características. La primera es que viene de divisiones exactas, pero estos cocientes notables tienen una forma especial, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay tres casos de estas divisiones en las que las divisiones son exactas. No todas son exactas, ¿ok? Bien, se generan dividiendo entonces expresiones, miren, de esta manera. Yo tengo aquí un x a la n, aquí x a la n, a, o sea, esa es la forma, ¿no? Si acá hay x, acá hay x, si acá hay a. Y el primer caso es cuando los dos son con signo negativo, ¿no? Con los dos son signo negativo. Entonces, a ver, vamos a recordar cómo podemos obtener algunos elementos de manera rápida. El primer término lo podemos calcular así, miren. Dividimos el primero con el primero, ¿no? Primero con el primero. X a la n entre x, nosotros sabemos que sería x a la n menos 1. ¿Ya? Cuando el denominador es menos, todos los términos van a ser positivos. Si quiero calcular el último término, voy a dividir el último con todo y su signo, entre el último también con todo y su signo, ¿no? Menos entre menos más, a la n entre a sería a la n menos 1. Y se comportan como en el binomio, ¿no? El exponente aquí es n menos 1, disminuye n menos 2, n menos 3. Entonces, el sumando que tenemos por aquí, su exponente va a ir disminuyendo de 1 en 1, pero eso es porque el exponente de x es 1, ¿no? Disminuye de 1. O sea, si su exponente fuera 2, disminuiría de 2 en 2. Si fuese 3, disminuiría de 3 en 3. ¿Okay? Bien, mientras que el segundo aumenta. En este caso, aumenta de 1 en 1, porque su exponente es 1. Entonces aquí a la 0, a la 1, al cuadrado, y así vamos a llegar hasta el último término. ¿Cuántos términos tiene? N. Y en este caso el n coincide con el exponente que está aquí para el x y para el a. ¿Cómo calculamos un término cualquiera en el desarrollo de este cociente notable? Que es una división exacta, por cierto, ¿no? Para cualquier n.
¿ya? Para cualquier n, par o impar, sirve, ¿no? Bueno, obviamente, como es el número de términos, tiene que ser un número entero positivo, ¿no? Bien, si queremos calcular un término, hay que observar lo siguiente. Miren, este era el primer término y n, que es el número de términos, le estamos restando 1. Este es el segundo término y n era el número de términos, ahora le estamos restando 2. O sea que si queremos hallar el término k, a n le vamos a restar k. Aquí en el primer término el a no aparece porque su exponente es 0. En el segundo término su exponente es 1. En el tercer término su exponente es 2. O sea, es 1 menos que el lugar que ocupa. Entonces, si queremos el del lugar k, sería k, para el x primero, ¿no? El número de términos es n menos k su exponente. Para a, su exponente sería k menos 1. Ahora, este término general se aplica para todos los casos, solamente que vamos a ver que en los siguientes casos algunos términos tienen signo negativo. Ahora, si ustedes recuerdan, hace un momento mencionaba en el binomio de Newton que cuando hay un binomio con menos, se intercalaban los signos. Bueno, aquí pasa lo mismo. Los términos de lugar impar serían positivos y los de lugar par serían negativos, pero solamente en el caso 2 y 3. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el caso 2? El caso 2 es menos entre más. Ahora, esto no es cociente notable para todos los n's. Aquí sí era para cualquier n. Aquí solamente funciona con los n's pares. ¿Ya? Entonces, cuando n es par, el número de términos es par, ahí será un cociente notable. Y si es impar, pues no es cociente notable. La división no va a ser exacta. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan, aparentemente los términos son exactamente igualitos que los anteriores, solamente que cambia, miren, el 1 es positivo, el 2 negativo, el 3 positivo, el 4 negativo, o sea, los del lugar par son negativos. Entonces, en nuestra formulita vamos a ver que vamos a incorporar un signo menos. Entonces, vamos a elevar menos 1 a la k menos 1. K, recuerden que es el lugar del término que queremos. Y todo lo demás es igual, el x a la n menos k y el a la k menos 1. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, pues acá era n-1, n-2, n-3, o sea, el x va disminuyendo de 1 en 1 y el a también va aumentando de 1 en 1, o sea, exactamente lo mismo que en el caso anterior. Bien, y en el caso número 3 es cuando tenemos más entre más. En ese caso, si el número de términos es n, el n tiene que ser impar. Impar. La fórmula que vamos a aplicar es exactamente la misma del caso 2, pero el n no es el mismo. Pues en el caso 2, el n es un número par, y en el caso 3, el n es un número impar. Bien. Ahora, no siempre vamos a encontrar pues, binomios donde el denominador tenga x y a, o sea, su exponente sea 1. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos la certeza de que es un cociente notable, puede tomar esta forma general. Así viene. X a la p más menos a la q, x a la r más menos a la s. Bueno, aquí indican las combinaciones que podríamos tomar. Menos entre menos, más entre más, menos entre más. Más entre menos, chicos, no es un cociente notable. Ni para el par, ni para el par, en ninguno de los casos. Más entre menos no es cociente notable. ¿Ok? Bien. Si este es un cociente notable, entonces podemos hallar y debemos hallarlo primero, el número de términos. ¿Cómo hallamos el número de términos? Vamos a dividir los exponentes de x y vamos a dividir los exponentes de a. ¿Ya? Entonces, si dividimos p entre r y q entre s, eso nos va a dar el número de términos. Bien, y ese es el resumen para la primera parte del cociente notable. Luego vamos a ver algunas propiedades, pero a ver, hace un rato también lo mencioné para el binomio de Newton. Entonces, si pregunto aquí el grado absoluto del término k, ¿cuánto vale? Respecto a las variables x y a, sería n menos k más k menos 1. Estos se van y me queda n menos 1. ¿Pero quién era n? Entonces esto será el número de términos menos 1. Lo mismo que pasaba en el binomio. ¿Ya? Pero esto sucede porque el exponente de x es 1 y el exponente de a es 1. Si el exponente de x y a fueran diferentes, uno 3, el otro 2, por ejemplo, diferentes, entonces el grado absoluto también va a variar respecto a las bases x y a. Eso lo vamos a ver con los ejercicios de ejemplo. ¿Okay?
Bien, ahora sí, para esta parte, si desean pueden tomar una capturita. Listo. A ver, Profesora, vamos con... Adelante. no llegué, me faltó tomarle captura a una partecita de lo que vimos el binomio de Newton en las anotaciones que hice, por favor. Ya, ¿en la primera diapositiva o en la anterior? Cuando estaba haciendo el ejemplo, de A más B, 4. Ajá, esa ¿Esta de parte. aquí? Ya. Un ratito. Ujú. Ya, muchas gracias. Ok, listo. Vámonos entonces a algunos ejemplitos de aplicación. Bien, en el caso del cociente notable, podemos aplicar la propiedad, pero también es posible darle forma. O sea, depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. Por ejemplo, a este x a la a yo lo puedo llamar a y a este y al cubo lo llamo b. Entonces, mi cociente notable lo puedo escribir así, ¿no? Este es a, este es b, y este sería a la quinta, ¿no? Porque x a la cuarta a la quinta me da x a la 20, y aquí sería b a la quinta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tomaría la forma como la que hemos explicado al inicio, ¿ya? ¿Y cuántos términos tendría este cociente notable? Pues 5, ¿no? 5, que es el exponente común. Pero aquí los exponentes no tienen por qué ser iguales todos ellos. Sin embargo, tener el mismo cociente. 20 entre 4, esto sería 5. 15 entre 3 también sería 5, que es el número de términos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver las dos formas. De acuerdo a la teoría, le damos formita, ¿no? Así como la básica, lo que hemos hecho hace un momento. Escribimos todo eso, x a la cuarta sería como mi x y y al cubo sería como el a. Entonces aquí le damos forma, esto sería x a la cuarta a la quinta, que me da x a la 20, y al cubo a la quinta. Ya tiene la forma, ¿no? Y por eso vemos el exponente 5 que nos da el número de términos. Tendría entonces 5 términos, ¿no? Por este exponente de aquí. ¿No? Ahora, y si aplicamos la regla que colocamos al final, vamos a dividir de frente, ¿no? Los exponentes de x serían 20 entre 4, ¿no? 20 entre 4, y la otra división sería 15 entre 3. Y ellos tienen que ser iguales. Y efectivamente vemos que son iguales porque esa división en ambos casos nos sale 5. Entonces, cuando trabajamos con cocientes notables, esto que estamos haciendo de hallar el número de términos es primordial, es la base, porque por aquí empiezan todos los problemas. Primero hallamos el número de términos o trabajamos con el número de términos que nos da como dato, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver aquí. Ejemplo, ¿cómo lo aplicamos a otra expresión que es un cociente notable? Bien, nos dicen que esta expresión representa un cociente notable de 8 términos. Entonces nos piden calcular el quinto término en el desarrollo del cociente notable. Ya nos dan el número de términos, pero hay términos que son desconocidos aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, en realidad no términos, sino elementos que no son conocidos. El A y B no lo conocemos. Entonces, este número de términos nos puede ayudar. A ver, el número de términos, ¿cómo lo calculamos? Dividimos 8 entre A menos B y dividimos 16 entre A. Tienen que ser iguales. Bien, como no dice el problema que esto vale 8, entonces si dividimos aquí, este A tendría que ser 2, ¿no? Y si A vale 2, para que esta división sea 8, aquí tendría que ser 1. Por lo tanto, ya tenemos el valor de A y el valor de B. Y en realidad esto es suficiente, porque conociendo el exponente que está aquí y este exponente, entonces nosotros podemos calcular cualquier término, ¿no? Acá nos piden el quinto término, ¿no? ¿Ya? Pero conociendo la parte de abajo y el número de términos, podemos calcular cualquier término. A veces lo que está en el numerador pasa a segundo plano, ¿no? Bien, entonces tendríamos así, el exponente a menos b sería 1 y a vale 2. Ahí está, ese sería nuestro cociente notable. Queremos el quinto término, ¿ya? Queremos el quinto término. Entonces, si le aplicamos formulita, esto sería, ¿no? A ver, para el quinto término vamos a tomar esta base que es x a la 1 y lo vamos a elevar al número de términos, que es 8. ¿Ya? Recordemos que el número de términos es 8. Y por tanto también, ¿no? Lo vamos a elevar al número de términos menos la posición que es 5.
Eso es lo que dice la formulita, ¿no? Luego vamos a tomar el segundo, que sería el y cuadrado. Aquí vamos a colocar en lugar de a y cuadrado y lo vamos a elevar a k menos 1. ¿Quién es k menos 1? Bueno, es la posición que es 5, sería el k menos 1 por regla, ¿no? Entonces tendríamos x a la 1 elevado a la 8 menos 5. Y y al cuadrado elevado a la 5 menos 1. Entonces 8 menos 5, 3, x al cubo sería, ¿no? Y 5 menos 1, 4 por 2 serían 8. Por lo tanto, el quinto término sería x al cubo y a la 8. ¿Ya? A ver, antes de pasar a los ejercicios, a ver, veamos algunos detallitos. A ver. Este quinto término, bueno, como tiene pocos términos, podemos calcular los términos rápidamente. A ver, vamos a hacer lo que indicamos al momento de ver los casos. ¿Cómo obtengo el primer término? X a la 8 entre x a la 1. Sería x a la 7. Ese es mi primer término. Como es menos entre menos, todos serían positivos. Más entonces. Ahora, ¿qué pasa con este x a la 7? Su exponente disminuye de 1 en 1, sería 6. Mientras que el y va aumentando en este caso de 2 en 2, sería y cuadrado. Yo tengo mi segundo término entonces. A ver, el siguiente ya, el x disminuye su exponente de 1 en 1, sería x a la quinta. Y el y aumenta de 2 en 2, por ese exponente, ¿no? 2 en 2, entonces sería 4. A ver, seguimos. El cuarto término, 1, 2, 3, 4, cuarto término sería x a la cuarta, porque el exponente de y disminuye, y y a la sexta, porque el exponente de y aumenta de 2 en 2. Y llegamos al término quinto, entonces ese x a la cuarta ahora sería x al cubo, porque le quitamos 1 al exponente, y el y a la sexta aumenta 2, así que sería y a la octava. Y este sería el término 5. Entonces, como son pocos términos, los podemos calcular. Yo lo recomiendo para calcular el primero, el segundo, el último, el penúltimo, ¿no? Que son mucho más fáciles de trabajar. Pero si son pocos, lo podemos hacer, ¿no? Ahora, aquí hay que evaluar qué me conviene más. En este caso, considero que la fórmula es mucho más rápida. Ahora, si tuviera 50 términos y me piden el término 15, pues obviamente me voy a ir directamente con la fórmula, ¿no? Pero esto que les estoy mostrando también, quiero que ustedes analicen algo más. Miren, aquí el grado absoluto sería 7, ¿no? De ese término. Aquí el grado absoluto 8, aquí 9, aquí 10 y por aquí 11. Entonces vemos que el grado absoluto está aumentando de 1 en 1, cosa que vimos en el caso original. No, pues en el caso original se mantenía constante, ¿no? Por ejemplo, aquí, según lo que habíamos calculado, era n menos 1. Es decir, el número de términos que era 8 menos 1 sería 7. O sea que todos deberían tener grado 7. Pero ¿qué pasó aquí? Como los exponentes ya han variado, aquí, sobre todo el del y, ¿no? El exponente de y ha variado, es 2, entonces va a haber un cambio en el grado absoluto de cada término. Ahora, ustedes lo pueden saber sin necesidad de hacer todos estos cálculos. A ver, ¿cómo? ¿Qué pasa con el grado absoluto? Recuerden que el x disminuye de 1 en 1 y el y aumenta de 2 en 2. Si calculamos esto, tendríamos más 1. ¿Y eso quiere decir? Que cada término aumenta el grado absoluto de 1 en 1. Y es lo que estamos observando, ¿no? El primero era 7, luego 8, 9, 10, 11. No es casualidad, es por cómo son los exponentes en la base. ¿Okay? Bien, chicos, a ver, hasta aquí. ¿Todo claro? Sí, me estaba claro. Excelente. Bien, vamos a ver algunos ejercicios. Ahí está. Ahora, cuando ustedes tienen desarrollos de varios términos, varios sumandos que están de manera ordenada, entonces es probable que encuentren uno o dos términos centrales. A ver, por ejemplo, tengo término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. O sea, independientemente de si es binomio o cociente. Tengo 5 términos, ¿no es cierto? Ya pregunto, ¿cuántos términos centrales tengo? Solamente tengo dos opciones, 1 o 2. Y en este caso veo que hay un solo término central. Este término central es el término del lugar 3. Pero ¿qué relación tiene con el total de términos? A ver, yo aquí tengo 5 términos.
Entonces, para que ustedes lo vean más claro, 5 es impar, ¿ya? Entonces quiere decir que hay un término central. Ese término central lo voy a colocar por aquí. Ya no serían 4 los que ya no serían 5 los que me quedan, sino 4, ¿no? Y como son 4, tendré 2 y de 2. Entonces, si aquí yo tengo 2 y el término central, como tiene un orden, es el que le sigue, entonces ese sería el término del lugar 3. ¿Ya? El término del lugar 3. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Mire, al número de términos, yo lo separé 1, ¿no? Y eso lo dividí entre 2 porque eso me da un número par. Y luego el término central, ¿qué lugar ocupa? Esto más 1. A ver, operemos. Número de términos, menos 1 más 2, entre 2. A ver, menos 1 más 2 sería 1. Entonces, en resumen, si yo tengo 15 términos, ¿qué lugar ocuparía el término central? Lo que hemos hecho al final es al número de términos sumarle 1, o sea, sería 15 más 1. Y eso lo dividimos entre 2. O sea, si tenemos 15 términos, ¿cuál sería el lugar del término central? Sería el término del lugar 8. Y es correcto, ¿no? Aquí va el término 8, 7 por acá, 7 por acá, 7 y 7, 14, y una serían 15, ¿no? Entonces, eso, como les repito, en base al número de términos, sirve para todos, para cociente, para binomio. Ahora, ¿y si fuese un número par de términos? A ver, un número de par de términos. Entonces, vamos anotando aquí. A ver, vamos a considerar que n es el número de términos. Ya, n es el número de términos. Entonces, si n, ¿cómo era nuestro n? Impar, ¿no es cierto? Pero recuerden, es el número de términos, no es el exponente, ¿ah? Es el número de términos. Si n es impar, lo que hemos encontrado es que el término central es el término del lugar n más 1 sobre 2. ¿Ya? Eso es lo que me importa. Ahora, ¿y si fuese par? Si n fuese par, entonces habrían dos términos centrales. El primer término central sería el término del lugar n medios. Y el segundo término central sería el término del lugar n medios más 1. ¿Ya? N medios más 1. Bien, entonces vamos a quedarnos con estas reglitas. Como les repito, n es el número de términos y esto rige para binomio y para cociente, para los dos. ¿Ya? Teniendo en cuenta que el n que estoy considerando es el número de términos. Bien, vamos a ver nuestro ejercicio número 1 entonces. Dice, si uno de los términos centrales en el desarrollo del binomio es, a ver, nos dice que tenemos un término central. Un término central. Entonces, perdón, un lapsus. Dice uno de los términos centrales. O sea, quiere decir que tiene dos, ¿no? Tiene dos. Ya. No sé cuál será, si será el término central 1 o el término central 2, pero tiene 2. Ya. Entonces, vamos a hallar un término genérico. ¿Ya? Y esto funciona para el binomio de Newton. Para el binomio de Newton, por lo general, empezamos por el término del lugar gamma sum. Vamos a darle forma, entonces serían combinaciones de M en K. Combinaciones de M en K. Combinaciones de M en K. Vamos a tomar 2x al cuadrado, que es la base, y lo vamos a elevar a la diferencia de estos dos, ¿no? M menos K. Ahí está. Vamos a tomar el segundo sumando. Recuerden que les había comentado que si hay menos por ahí, hay que colocarlo con todo y el signo menos. Entonces ahí sería menos y a la m, y eso le vamos a elevar a la k. Entonces ahí ya tenemos ese término. Término genérico, término de lugar, k más 1, ¿no? Pero en este caso vamos a asumir que ese término es el término central. Ahora, podríamos usar nuestra formulita que está por aquí, ¿no? Como dice un término central, tendría que ser con esta fórmula, ¿no? Con el número par de términos. Pero bueno, vamos a darle forma. Entonces vamos a desarrollar un poquito
segundo, chicos, que se fue. Ya. Entonces, vamos a desarrollar por aquí. Lo primero, miren, tendríamos menos a la K, menos 1 a la K. Vamos a separar los coeficientes. Este 2 quedaría elevado a la m menos K y todo eso sería el coeficiente, ¿no? Todo este producto me daría el coeficiente. Luego el X está elevado al cuadrado, eso a la m menos K. Entonces sería 2m menos 2K. Ahí está. Y el Y, ¿qué pasaría? El Y a la m por K, ¿sí? Miss, disculpe, una consulta. En el boletín dice que si es par, tiene ¿cómo se llama? Un término central. Y eso me confunde un poquito. A ver, ahí no me Ya, correcto. Por eso lo explicaba, ¿no? Estamos hablando del número de términos, ¿está bien? Número de términos. Pero cuando aquí es m, ¿cuántos términos tiene? M. A ver, si es un binomio que está elevado a la m es par, digamos, ¿no? Ya, su número de términos no es m, es m más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si este es par, el número de términos que es m más 1 será impar. Por eso yo les colocaba aquí de manera general. ¿Quién es n? El número de términos. O sea, aquí en este binomio, ¿qué sería? Si n es el número de términos, n sería m más 1. Ya, estamos hablando del exponente, entonces, si el exponente es par, m más 1 es impar, o sea, tiene un solo término central. Eso sí lo adaptamos al binomio. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que ahí a veces nos confundimos con el exponente. Tenemos que trabajar con número de términos, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar igualito aquí, ¿ya? Ahí está nuestra regla para todos, ¿ya? Eso vale para todos. Bien, entonces, lo que estamos haciendo aquí es separar los coeficientes de cada una de las variables. ¿Por qué? Porque como que tenemos esta forma, entonces ahí vamos a identificar los elementos. Por ejemplo, todo esto que está por aquí sería el valor de n, ¿no? Este exponente 2m menos 2k sería 8. Y este exponente del y, que es m por k, sería 21. ¿Ya? Porque según el problema nos están diciendo esto, ¿no? Bien, aquí lo podemos simplificar. Mitad, mitad, mitad. Entonces, m menos k sería 4. Entonces, tenemos que m menos k es 4 y m por k es 21. Ahí, teniendo en cuenta que m y k son números enteros positivos, la posibilidad es que m sea 7 y k sea 3, ¿no? Porque 7 por 3 es 21 y 7 menos 3 nos da 4. Ya también se puede despejar el m, reemplazar y resolver la ecuación cuadrática, ¿no? Pero si manejamos un poquito lo de los números, entonces el único que resuelve esta ecuación, este sistema de ecuaciones, es cuando m vale 7 y k vale 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya sabemos el valor de m y sabemos el valor de k, sabemos dos cosas. Sabemos cómo es el binomio. Como m vale 7, nos quedaría así, ¿no? 2x al cuadrado menos y a la 7, todo eso elevado a la 7. Sería nuestro binomio elevado a la 7, ¿no? Y si aquí es 7, ¿cuántos términos tiene? Si ese exponente es 7, ¿cuántos términos tiene? 8. 8, muy bien. Entonces la primera es verdad, ¿no? La primera es verdad. Recordemos que el número de términos es el exponente más 1. El exponente más 1. Ahora, como ya también sabemos que m vale 7 y k vale 3, todo esto que está por aquí, todo esto vendría a ser n, ¿no? Porque según el término que nos han dado de dato, esto es n por x a la octava y a la 21. Entonces, todo esto es n. Y como ya sabemos que m vale 7 y k vale 3, podemos calcular ese valor, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora ese valor. ¿Qué es el término central, no? Es uno de los términos centrales, porque tiene 2. ¿Y eso por qué? Porque tiene 8 términos. Ya sabemos que tiene 2 términos centrales. Aprovechando que ya sabemos que el número de términos es 8, por eso es mejor trabajar con el número de términos, vale 8. Entonces tiene 2 términos centrales. ¿Qué sería el primer término central?
sería el término del lugar 8 entre 2, es decir, el término del lugar 4, que es justamente el que vamos a calcular aquí. ¿Y cuál sería el otro término central? El que le sigue, o sea, el término del lugar 5. ¿Ya? Bien, a ver. Entonces, reemplazamos aquí para allá el valor de n, o lo volvemos a calcular si ustedes quieren, no hay problema, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Como ya conocemos el binomio, lo podemos calcular, ¿no? Bien, entonces ahí tendríamos igualito, ¿no? M vale 7, K vale 3, por aquí vale 3. 7 menos 3, ¿no? Y vamos a obtener exactamente lo mismo, ¿no? Combinaciones de 7 en 3. Combinaciones de 7 en 3, menos 1 al cubo sería menos, ¿no? Si no menos lo ponemos delante. Y 2 a la 7 menos 3, que es 4, 2 a la cuarta que vale 16. ¿Ya? Vamos a ver que nos sale exactamente lo mismo. Miren, menos 16, porque aquí lo podemos sacar directamente, 2 a la cuarta, que es 16. Las combinaciones de 7 en 3. Aquí operamos 2 y 4, 8, que también se podrían empezar por aquí. Y 7 por 3, 21, que es el mismo término que nos habían dado. Que inicialmente, bueno, ya sabíamos que era un término central, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el coeficiente? ¿Cuál es el valor de n? Todo esto que está por aquí. ¿Ya? Todo esto que está por aquí. O sea que n vale menos 16 por combinaciones de 7 en 3. O sea que eso sería verdad. Ahora, ojo, de acuerdo a una de las propiedades que vimos, también podría ser así. ¿Ah? De repente en el examen para darles una distracción, dicen, ya voy a colocarle combinaciones de 7 en 4 y nosotros decimos, ya es falso, ¿no? Y bueno, recuerden que si sumamos aquí, la suma es 7, que es el número que está aquí arriba. Entonces, esos dos números combinatorios son iguales. O sea, si me hubieran dado como alternativa menos 16 por combinaciones de 7 en 4, eso también es verdad. Ojo con ello, porque las combinaciones pueden ser de dos números combinatorios diferentes, ¿no? Bien, su grado absoluto de este término 4 es 29. Entonces, sin hacer mucho cálculo, sin calcular el otro término, a ver, revisemos, ¿ah? Ya sé que m vale 7, este es mi cociente notable. Entonces, ¿qué pasa con el exponente de x? Disminuye de 2 en 2. ¿Qué pasa con el exponente de y? Aumenta de 7 en 7. ¿Qué pasó con el grado absoluto? Aumenta de 5 en 5. O sea, si el grado absoluto del término central, del primer término central es 29, entonces como yo sé que el grado absoluto va a aumentar de 5 en 5, el grado absoluto del término 5, ¿cuánto sería? 29 más 5. O sea, sería 34. Bien, vamos a verificarlo con la formulita. A ver, como sería el siguiente, ya habíamos dicho el término del lugar 5, entonces sería término del lugar 4 más 1. Serían las combinaciones de 7 en 4. Este numerito es el que colocamos aquí abajo. Colocamos la primera base, 2x al cuadrado, todo eso al cubo. ¿Por qué al cubo? 7 menos 4, ¿no? 7 menos 4. Tomamos el siguiente término de la base, que sería menos y a la 7, y lo elevamos a la cuarta. ¿Ya? Bien, los coeficientes aquí, menos a la cuarta me quedaría positivo, 2 al cubo que sería 8, y combinaciones de 7 en 4, que por el momento lo vamos a dejar ahí. Ahora, por aquí me quedaría x a la sexta, y por aquí y a la 28. Ahí está, ese sería el término 5 completo. ¿Cuál es su grado? Absoluto. 6 más 28, y eso es 34. Entonces, el conocer esos pequeños detalles de cómo varía el grado absoluto nos ahorra bastante tiempo, porque aquí miren, solamente con saber que este disminuye 2 y aumenta 7 el otro, la variación es de 5 positivo, o sea que aumenta en 5. 29 más 5, 34, en lugar de hacer todo este cálculo, ¿no? Bueno, la última también es verdad, entonces. La respuesta sería la alternativa B. Adelante. Profesora, disculpe, ¿cómo sacó el 8? El 8, el 8. ¿El 8 del Ahí en número el, de términos? sí, no, ¿Sí? en término 5, en 7, 4, abajo. Ese 8 de aquí. Ya, Sí. a ver, vamos a ver. Aquí, mira.
Cuando ustedes calculan un término, lo primero que deben calcular es el coeficiente. Entonces, si yo tomo el menos a la cuarta, eso me va a dar positivo. Ya, de ahí sale positivo. Este 2 se va a elevar al cubo en algún momento. Sería, de ahí sale el 8, ¿no? Y el otro término, bueno, la otra expresión que queda para el coeficiente sería esto, ¿no? Entonces, de ahí sale el 8, que está aquí, y el combinaciones de 7 en 4. Ah, ok, profesora. Gracias. Entonces, eso es cuando lo vamos a desarrollando poco a poco, ¿no? Bien. Miss, ¿Sí? ¿Adelante? una pregunta. ¿Cómo salió el binomio donde sale que es 8? Porque ahí me enreda un poquito. A ver, no te escucho muy bien. Donde Ah, dice el binomio que dice que es 8. ya. La cantidad de términos en el desarrollo del binomio es 8, ¿eso? Ajá, ¿cómo salió 8? Ya. Lo que pasa es que cuando calculamos los valores de m y k, nos salió que m valía 7, ¿no? Este m vale 7. Y acuérdate que este no es el número de términos, pero sí nos da el número de términos. ¿Qué hacemos con ese 7? Le sumamos 1. Ese es el número de términos. Ya, de ahí sale que el número de términos es 8. Gracias, Miss. Ok. Bien, a ver, veamos otro problemita. De aquí en adelante los problemas son de cocientes notables, así que vamos a tratar de, en la medida de lo posible, observar ciertos detallitos que les pueden ayudar a ustedes, ¿ya? A ver, dice, Carol, Ana y Laura tienen P, Q y R años respectivamente. Si P, Q y R se obtienen al dividir X a la quinceava menos Y a la 35 entre X al cubo menos Y a la 7, donde el cociente es X a la 12 más X a la 9 por Y a la Q más X a la P por Y a la cuarta más X al cubo por Y a la R y más 28. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Ya nos dan todo el desarrollo, ¿no? Entonces nosotros también podemos hacerlo por nuestra cuenta. Podemos hacerlo usando formulita, dándole forma. Yo les voy a colocar aquí una forma más rápida, luego vamos a ver dándole forma. Con lo que explicamos al inicio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar el primer término, voy a dividir x a la quinceava entre x al cubo. A ver, x a la 15 entre x al cubo, eso es x a la 12. Entonces mi primer término sería x a la 12. Y es lo único que necesito, porque al ser menos entre menos, todos los demás serán positivos. A ver, el siguiente sería, a ver, como ya tengo el x a la 12, entonces yo sé por este exponente que el x va a disminuir su exponente de 3 en 3. Entonces, si aquí era el x a la 12, el siguiente será x a la 9. Pero el y también ya figura. Entonces, aquí, aunque no lo vemos, el y está a la 0. Pero ese y va a aumentar su exponente en 7. O sea que en el siguiente sería y a la 7. A ver, ¿cuál sería el tercer término? A ver, el x disminuye en 3, así que sería x a la sexta. Y el y aumenta en 7, sería 14. El cuarto, el x disminuye en 3, sería x al cubo. Y el y aumenta en 3, sería, en 7, serían 21, ¿no? Finalmente, el x disminuye en 3, así que sería x a la 0, que ya no tendríamos que colocarlo, pero ahí lo vamos a poner por si acaso. Y el y a la 21 aumenta su exponente en 7, o sea, sería y a la 28. ¿Ya? Ahora, si le damos forma, sería así, ¿no? X al cubo. ¿Y cuántos términos tiene esto? A ver, dividimos 15 entre 3, esto sería 5. Ya, ¿qué dice la regla? 5 menos la posición, ¿no? Y el otro sería y a la 7 elevado a la posición menos 1. Y así vamos construyendo, miren. A ver, el primero sería x al cubo a la cuarta. Y acá sería y a la 0. Ya no lo colocamos, ¿no? El siguiente. Ahí sí le podemos aplicar ya lo de que disminuye de 1 en 1, pero el x al cubo era 4, disminuye en 1, el otro aumenta en 1. Aquí,
el 3 disminuye 1, aumenta 1. Aquí el 2 disminuye 1 y el otro aumenta 1. Ahora sería 3. Y finalmente, ya la cuarta, ¿no? Si desarrollamos, aquí queda x a la 12, que es lo mismo que este valor. Aquí sería x a la novena, y a la 7, x a la sexta, y a la 14, x al cubo, y a la 21, y a la 28. Como pueden ver, es exactamente lo mismo. ¿Cuál les gusta más? Ya ahí depende de ustedes cómo lo quieren aplicar, ¿ya? Personalmente yo prefiero el primero porque es más rápido, pues, ¿no? Ya, más rápido, puedo calcular todos los términos. Bien, ahora, el problema me da este dato, ¿no? El problema me da este dato. Estos son los términos de desarrollo, dice, ¿no? Entonces, si comparamos, el primero coincide, ahí está. El segundo x a la novena coincide, y si este es y a la q y y a la 7, ya, entonces q tiene que ser 7, ¿no? A ver, si vamos por aquí, x a la sexta, x a la p, ya, p tiene que ser 6. Y por aquí, x al cubo, y a la 21, y a la r, ya, r tiene que ser 21. Por lo tanto, q sería 7, p sería 6, y r sería 21. ¿Y cómo tengo miedo? No tengo miedo de equivocarme, porque recuerden que el desarrollo tiene un orden. El primer término que yo he encontrado debe ser el primero que me dan como desarrollo. El segundo debe ser el segundo que me dan desarrollo. Hay un orden. Y por ese motivo, sin temor a equivocarme, los puedo comparar término a término. Bien, aquí está Q, P y R. ¿Qué son las edades de? A ver, Q es de Ana, P de Carol y R de Laura. Esas son sus edades actuales, ¿no? Entonces nos dicen, dentro de 2 años, la suma de las 3 edades, ¿cuál será? Bueno, ella tendrá 9, ella 8, ella 23, y esa suma sería 40, ¿no? ¿Por qué le sumamos 6? Porque dentro de 2 años tendrá 2 años más, 2 años más, 2 años más. En total, ¿cuántos años más? 6. Por lo tanto, eso sería 40. Respuesta alternativa A. Creo que hay alguna consulta por ahí, a ver, chicos. Sí, Miss. En mi caso, Miss, disculpe, ¿de dónde sacó el 6 en la parte final, Miss? ¿Me podría decir? Si bien es cierto, se sabe que P vale 6, pero ¿de dónde sacó el otro 6 de ahí? Ya. Lo que pasa es que, a ver, yo tengo las edades de Carol, Ana y Laura, ¿no? Entonces, actualmente, Carol tiene P años, entonces dentro de 2 años tendrá P más 2, ¿no? Ana tiene Q años, entonces dentro de 2 años tendrá Q más 2. Y Laura tiene R años, entonces dentro de 2 años tendrá R más 2. Si yo sumo aquí, me va a quedar P más Q más R, que serían estos 3 valores, y aquí tendría 2 más 2 más 2, que sería 6. ¿Ya? De ahí sale ese 6. Ok, Miss, gracias. Correcto. Listo, a ver, continuamos con el ejercicio número 3. A ver, tenemos, nos pide, ¿no?, calcular un término central en el cociente notable. Si dicho cociente se obtiene al dividir estos dos valores. Bien, lo había comentado al inicio. En el caso del binomio, yo debo comenzar a resolver trabajando con un término general, el término del lugar K más 1. Pero cuando hablamos del cociente, lo que se recomienda es trabajar con el número de términos. Hace un rato también, para darle forma, yo hallé el número de términos, aunque si se dan cuenta, cuando hice el despliegue original, no tomé en cuenta eso porque esa regla práctica es mucho más rápida, ¿no? No requiere darle forma ni el número de términos porque eso va a caer por su propio peso, ¿no? Pero cuando tenemos valores desconocidos, como en este caso, al momento de dividir, necesitamos pues hallar el número de términos. Entonces, ¿cómo hallaríamos el número de términos? Dividiendo, ¿no? 24 entre n menos 2 y n más 11 entre 2. Dividimos esos valores y tienen que ser iguales. Y no solamente tienen que ser iguales, sino tienen que ser igual al número de
términos. Entonces vamos a proceder con la división. Bien, como es una igualdad de fracciones, podemos multiplicar en aspa. Aquí 24 por 2, 48, y aquí tendríamos n más 11 por n menos 2. N más 11 por n menos 2 es n cuadrado más 9n menos 22. ¿De dónde sale eso? Producto de dos binomios con un término común. ¿Qué es el término común? N. Entonces se eleva al cuadrado. 11 menos 2 sería 9. La suma respetando los signos de los que no se repiten, lo multiplico por n. Y el producto de los que no se repiten, que sería el menos 2 y el 11. ¿No? Ese 48 lo pasamos a restar, entonces tendríamos 70, ¿no? Y aquí, haciendo una aspa simple, tendríamos nn y nos conviene 14 y menos 5, ¿no? 14 y menos 5. Bien, si igualamos aquí a 0, el n sería menos 14. Si igualamos aquí a 0, el n sería 5, ¿no? Y como les mencionaba hace un rato, esta división nos da el número de términos. Entonces, por ejemplo, si n fuese menos 14, que sale de aquí, si fuese menos 14, aquí me daría un número negativo, y eso no es adecuado para un número de términos. Entonces, este caso lo descartamos. N tiene que ser 5. ¿Ya? N vale 5. Bien, como ya conocemos el número de términos, ya podemos calcular cualquier expresión. Pero primero el número de términos. A ver, si n vale 5, podemos reemplazar en cualquiera de ellos, ¿ya? Por ejemplo, aquí 5 más 11. Entre 2. 5 más 11, 16. Entre 2 sería 8. O sea, el número de términos vale 8. Que puede ser reemplazado todo o de frente lo calculamos aquí. Ahí tienen ustedes las dos opciones, ¿no? Reemplazan n, vuelven a calcular, o lo reemplazan en lo que ya teníamos por aquí, ¿no? Cualquiera de los dos me va a dar el mismo caso. Entonces, el número de términos sería 8. Bien, entonces el término central, uno de los términos centrales, como este es 8 términos, habíamos visto que si hay un solo, perdón, si el número de términos es par, hay dos términos centrales, ¿no? Como hallamos el lugar, dividimos 8 entre 2, por eso nos da 4, y el siguiente sería el que le sigue, o sea, el término 5. Bien, vamos a calcular entonces el término del lugar 4. Formulita. Tomamos la base, lo elevamos al número de términos que es 8 y le restamos la posición. Ahí está. Tomamos el segundo sumando de la base. Tengan en cuenta que en la fórmula ya no le estoy colocando el signo menos de aquí, solamente estoy colocándolo el y cuadrado solito. ¿Ya? En el binomio si era necesario, aquí no. Bien, tomamos entonces el y cuadrado y lo vamos a elevar a 4 menos 1, o sea, 3. Bien, operamos 8 menos 4, 4, 4 por 3, 12, y aquí sería y a la sexta. Para nuestra suerte, existe esa clave, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no hubiera estado esa clave? Porque tiene dos términos centrales. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Podemos usar la fórmula para calcular el otro valor o recurrir a lo que nosotros ya conocemos. ¿Quién sería el término 5? Sin necesidad de hacer cálculos nuevamente, ¿no? Recordemos que aquí el exponente de x disminuye 3. Entonces, si aquí era x a la 12, aquí será x a la 9. Y el exponente de y aumenta 2. Entonces, si aquí era 6, aquí será 8. Entonces, si no estaba dentro de las claves x a la 12 por y a la sexta, el otro término central era x a la novena por y a la octava. Ya, por si acaso, ¿no? Por si acaso es que no estaba. Bien.
Bien, vamos a aprovechar que tenemos estos dos para revisar algo más. Miren, aquí esta resta nos sale 4, ¿no? Y esta resta nos sale 3. Entonces, cuando tenemos dos términos centrales, respecto de las bases, ¿ya? Respecto de las bases que tenemos aquí, ustedes van a observar lo siguiente. Aquí es 4, aquí es 4, aquí es 3, aquí es 3. O sea, se intercambian de posición los exponentes, pero de las bases, ojo, de las bases. Como ustedes pueden ver, acá no es 12 y 12 y 6 y 6, no. Solamente son los exponentes con la base x al cubo y con la base y cuadrado. Se van a intercambiar de esa manera. Si fuera un solo término, lo que ustedes van a observar, o sea, si existe un solo término central, o sea, el número de términos es impar, lo que van a observar es que estos dos exponentes son iguales. ¿Ya? Estos dos son iguales. ¿Por qué les doy este dato? Porque hay problemas en los que les dan un término y justamente ese término tiene los exponentes iguales para cada una de las bases. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es el término central, pues, ¿no? Y que es uno solo. Entonces, ese dato nos ayuda bastante. ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta. Muy bien, a ver, vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, el cociente notable que se obtiene al dividir x al cuadrado a la p más 1 menos 3 a la p más 7 entre x a la p más 3 a la p más 1 tiene n términos. Nora compró una impresora a p menos m soles y una mochila a nr soles, este es un número de dos cifras, ¿no? Donde r es el resto de la división y m es el término independiente en el cociente. ¿Cuántos soles gastó Nora en la compra? Bueno, el primer valor que podemos detectar ya es el R. ¿Ya? R vale 0. Porque recordemos que en un cociente notable hay dos condiciones. La primera es la forma y la segunda es que el resto sea 0, porque la división es exacta. Entonces, si aquí me dicen que R es el resto en la división, entonces obviamente R vale 0. ¿Ya? Es el primer dato que podemos tener. Bien, vamos a escribir nuestro cociente y ya sabemos que para hallar el número de términos se divide en los exponentes de x y en este caso los exponentes de 3. Entonces dividimos 2 elevado a la p más 1 entre p y p a la 7 entre p más 1. ¿Ya? Entonces aquí ese sería el número de términos y para resolver y hallar el valor de p aquí podemos multiplicar en aspa, ¿no? Bien, entonces tendríamos 2 p cuadrado más p más 1 más 2p más 1 es binomio al cuadrado. Y si multiplicamos p por p más 7, pues nos da p cuadrado más 7p, ¿no? Tendríamos 2p cuadrado más 4p más 2 igual a p cuadrado más 7p. Reduciendo, tenemos entonces, a ver, vamos a hacerlo así, ¿no? 2p cuadrado menos p cuadrado, me queda un p cuadrado. 4p menos 7p menos 3p. Y más 2, ahí está, ¿no? Y haciendo un aspa simple por aquí, tendríamos p, 2, 1, menos y menos, ¿no? O sea que P podría ser 2 o P podría ser 1. P puede ser 2 o P puede ser 1. Ahora, ¿por qué no puede ser 2? Bien, recuerden que nosotros colocamos, si es menos entre menos, P, el número de términos es cualquiera, ¿no? Par, impar, ¿no? Si la división era menos entre menos. Pero si era menos entre más, el número de términos, a ver, ¿quién se acuerda? Si era menos entre más, ¿el número de términos era par o impar? Par. Par, muy bien. Par. Entonces, en este caso estamos, ¿no? Menos entre más. Quiere decir que si yo reemplazo el valor de P, el número que tengo que obtener en esta división tiene que ser par. Si yo reemplazo 2, me da aquí 2 más 7, que sería 9, entre 2 más 1, que es 3. Y 9 entre 3 es 3, y eso no es par. Por eso es que descartamos el 2. ¿Ya? Nos quedamos con el P igual a 1. De todas maneras, verificamos, a ver, porque necesitamos el número de términos. Si P vale 1, aquí sería 8 y aquí 2. Entonces, 8 entre 2, eso sería 4. ¿No? Entonces, nuestro número de términos, vamos a anotarlo aquí,
es 4. ¿No? Pero si queremos podemos reemplazar P y ver cómo queda todo el cociente notable. Quedaría así, ¿no? Y claramente ahí el número de términos sería 4 entre 1, 4, 8 entre 2, 2. Ese es n según el problema, ¿no? Dice tiene n términos, o sea que n vale 4. ¿no? Y lo guardamos ahí, lo vamos a reservar. Ya tenemos que p vale 1, n vale 4. A ver, dice que m es el término independiente del cociente y el resto que ya habíamos visto que era 0, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular el término independiente. Lo vamos a ver con formulita aquí, pero luego yo también les voy a dar una opción. A ver, como aquí es más, entonces ya sabemos que hay términos que podrían ser positivos o negativos. Como todavía no sé si K es par o impar, no puedo saber si es positivo o negativo. Entonces la fórmula dice que voy a colocar -1 y lo voy a elevar a la K-1. Voy a tomar el primer sumando, x a la 1, y lo voy a elevar al número de términos, que es 4, menos K, que es la posición. ¿ya? Luego voy a tomar el segundo, que es 3 al cuadrado, y lo voy a elevar a 1 menos que la posición. Ahí está. Ahora, el término independiente no debe depender de x. Entonces, eso quiere decir que el exponente del x debe ser 0. Por lo tanto, aquí tendría que ser 0. Entonces, ¿cuánto vale k? Bueno, k vale 4, ¿no? Y como yo sé que vale 4, entonces voy a reemplazar en el término késimo para determinar cuánto es ese término independiente. Entonces voy a reemplazar aquí. Bueno, si fuese 4, eso de aquí es 3, así que sería -1 al cubo, de ahí sale el signo negativo. Como aquí es 4, esto va a ser 0, así que x sale a 0, desapareció el x. Y si aquí vale 4, sería 4 por 2, 8, menos 2, 6, ¿no? Menos 2, 6. Aquí está, 3 a la sexta, ¿no? 3 a la sexta, ¿qué es? A ver, 3 a la cuarta, 81, a la sexta sería 81 por 9, ¿no? 9 por 1, 9, 729, ¿no? 729, o sea, término 4 sería menos 729. Ahora, una forma más práctica. De acuerdo a lo que hemos visto en el desarrollo de esto, va a haber combinaciones de x con 3, ¿no es cierto? De x con 3 en todos los términos. Pero recuerden cómo llegamos a nuestro último término. Dividíamos aquí, ¿no? Esto entre esto. Bueno, vamos aquí. Este entre este. Si yo divido menos 3 a la octava entre 3 al cuadrado, eso me va a dar menos 3 a la sexta, que es lo mismo que aquí. ¿Coincidencia? No, porque en este caso, en el desarrollo, el término independiente justamente es el último y se genera dividiendo estos dos. Los otros van a tener x, porque como ustedes recordarán, el x va disminuyendo su exponente de 1 en 1, pero hasta el final recién se hace 0, ¿no? Hasta el último. Y este va aumentando, ¿no? Entonces, una forma más práctica para este ejercicio, podrían considerarlo, ¿no? Caso particular, dividiendo estos dos se obtiene el término independiente. ¿Siempre dividiendo los últimos se va a obtener el término independiente? No, depende del problema. En este caso es porque los números aparecen al final, ¿no? De repente, si por ejemplo, en lugar de esto ustedes tienen x a la -1/2, a la -1/3 o algo, ahí ya la cuestión varía. Entonces, ahí sí tienen que aplicar todo este procedimiento. Por eso es que lo hemos hecho también de esta manera. ¿ya? Pero en este caso en particular, ustedes podrían hacer lo que les indicaba, ¿no? Dividimos menos 3 a la octava entre 3 al cuadrado, nos sale menos 3 a la sexta, que es menos 729. ¿Y eso qué cosa es? M, ¿no? Dice, M es el término independiente del cociente. ¿Ya? Entonces, M vale menos 729. Bien, a ver, calculemos. La impresora cuesta P menos M soles. P vale 1 y menos M sería 729. Más 1 serían 730. El precio de la mochila es NR soles, pero N vale 4. Y R ya sabemos que vale 0 porque es el resto, ¿no? Entonces sería 40 soles. ¿Cuánto va a ser en total entonces? 770 soles. Respuesta alternativa C. ¿Ya? Alternativa C.
Chicos, ¿preguntas por ahí? A ver, veamos. Aquí nos había enviado su compañera la formulita para el término central, ¿no? Sí, adelante. ¿Y cómo halló el resto de la división? El resto es porque al ser un cociente notable, aquí el problema dice que es un cociente notable, entonces el resto es 0. ¿Por qué? Porque un cociente notable, ¿qué característica tiene? La forma, y es una división exacta. ¿Qué significa división exacta? Resto 0. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profesora. Listo. Bien, vamos con otro problemita. A ver, dice, al dividir x a la p cuadrado más 9 más q más y a la p más 3 entre x a la p menos 1 más y, el cociente notable tiene como término central a, x a la 20, y a la cuarta. Calcule en el cociente notable el término del lugar p. Bueno, a ver, vamos a escribir nuestro cociente, quedaría de esta manera. Lo primero que hay que calcular es el número de términos, entonces vamos a considerar que ese número de términos es n para no enredarnos mucho con el p. Y como nos dan como dato el término central, vamos a calcularlo como t sub k, porque no tenemos un dato de los términos, sino podríamos decir, bueno, si son 20 términos, un término central sería el 10 y el otro el 11, ¿no? O si nos dicen 25 términos, el término central tendría el lugar 13, ¿no? 25 más 1, 26, entre 2, 13, ¿no? Pero como no tenemos ese dato, lo vamos a denotar de esa manera. Bien, entonces el número de términos, recordemos que los podemos calcular dividiendo los exponentes de x. Aquí sería, ¿no? Estos dos. Dividimos los exponentes de x aquí y aquí. Y los exponentes de y. O sea que n es p más 3. Entonces ahí lo vamos a reservar. Y vamos a hallar ahora el término del lugar k. Como es más entre más, como el denominador es más, sabemos que el término podría ser negativo. Entonces vamos a colocar menos 1 a la k menos 1 por la formulita. K es la posición del término que estamos buscando. Consideramos la base x a la p a la menos 1, que lo vamos a elevar al número de términos menos k, y el segundo sumando que es y lo vamos a elevar a la k menos 1. Entonces ahí simplemente hemos reemplazado todos los términos que conocemos hasta el momento. Bien, según el problema, el exponente de y, que es k menos 1, aquí vale 4. Ahí vale 4. Por lo tanto, k sería 5. ¿Ya? K sería 5. Bien, entonces ya tenemos que el término que estamos buscando, el término central, es del lugar 5. Y me dice, tiene como término central. O sea, me está indicando que tiene un solo término central. Pregunto, si ese término es del lugar 5, ¿cuántos términos tiene mi cociente notable? Término central ocupa el lugar 5. ¿Cuántos términos tiene? 9. 9, correcto. Ahora, aquí también les doy otra pauta que les puede servir de repente un poquito más rápido. Ahorita ya lo han calculado, pueden decir así, ¿no? 5 aquí. Entonces, como es el término central, por acá hay 4 y por acá hay 4. Entonces, total, 8 más este serían 9 términos, ¿no? Entonces, una forma de calcular. Ahora, otra opción. Hace un rato les comentaba, ¿no? Cuando el término es central, yo les comentaba que estos dos son iguales. El exponente de esta base, son iguales cuando el término central es único. Ellos serían iguales. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ¿qué más? Son iguales y además tienen una característica. ¿Ya? Tienen una característica. Esos exponentes son el número de términos menos 1 entre 2.
Y de ahí también sale 9, ¿no? Porque si esto lo igualo a 4, 4 por 2, 8 más 1, 9. ¿Siempre va a ser así? Sí. Los exponentes que vamos a colocar aquí, cuando el término central es único, es el número de términos menos 1 sobre 2. Entonces eso le podría servir para algunos problemas futuros. Si no, igual, como ya tenemos que el valor de K es 5, comparando con el término que tenemos por aquí, entonces también podemos calcular a partir de ello el valor de n, ¿no? Si el término central es único y ocupa el lugar 5, entonces el número de términos tiene que ser 9. Ya sabemos que esto vale 9 entonces, ¿no? O sea que el P sería 6, ¿no? 6 más 3 es 9. Bueno, vamos calculándolo por aquí. Ahora, al momento de resolver, entonces, al momento de resolver, aquí. Ya usamos la primera parte, ¿no? Primera parte. Pero aquí, si yo multiplico P menos 1 por N menos K, me tendría que dar 20, ¿no? P menos 1, aquí está. Lo multiplico por N menos K, pero como ya sé que K vale 5, entonces tendría por N menos 5. P menos 1 por N menos 5 será 20. Ahora, Sn yo lo reemplazo por P más 3, por P más 3. Porque aquí está, ¿no? N es P más 3. Entonces tendría que P menos 1 por P menos 2 es igual a 20. Y de ahí obtengo que el valor es 6. ¿Ya? Entonces, esta sería otra forma, un cálculo más a lo que hemos hecho hace un rato. El cálculo fue mucho más rápido analizarlo de esa manera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ven que son pequeños atajos que nos pueden servir, pero si por ahí no nos damos cuenta, bueno, ya, le aplicamos, ¿no? Producto de esto tiene que darnos este valor, y como el n es, al final, pues esta división que es P más 3, lo reemplazo y puedo calcular el valor de P que vale 6. Bien, con esos datos ya podríamos nosotros determinar cómo es el cociente notable. Entonces, bueno, ya sabemos nosotros que el número de términos es 9, n vale 9, y nos piden entonces el término del lugar P, o sea, el término del lugar 6. Bien, por formulita sería menos, porque ya sabemos que eso se eleva a la 6 menos 1, o sea, 5. Ahí sale el signo menos. Pero también recuerden ustedes que lo había mencionado hace un rato, ¿no? Si estamos hablando de un cociente donde aquí es más, ¿quiénes son negativos? Los términos del lugar par. Así que ya sabemos que eso va a salir negativo. Tomamos la primera base. Vamos a reconstruir aquí nuestro binomio. Aquí esto quedaría así. X a la P menos 1. Como P vale 5, menos 1 sería, 6 menos 1 sería 5, ¿no? Ya está. Si ustedes quieren completar arriba, pueden completar, no hay problema, ¿no? Pero, como les decía, es suficiente con esto y con el número de términos. ¿Por qué? Porque tomo el primer sumando en la base, ahí está, lo elevo al número de términos, que ya sé que vale 9, y le resto la posición, que es 6. Luego al y lo voy a elevar, segundo sumando en la base, lo voy a elevar a la 6 menos 1. Entonces tendría por aquí 9 menos 6, 3 por 5, 15, y 6 menos 1, que sería 5, ¿no? Por lo tanto, tendría que el término 6, o el término del lugar P, sería menos x a la 15 por y a la quinta. Bien. Alternativa de la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que ustedes conozcan más de una forma de hacerlo para que se ahorren tiempo. Básicamente es por eso, ¿no? Vamos con el ejercicio número 6. Dice, al dividir x a la 50 menos y a la 30 entre x a la quinta menos y al cubo, en el cociente el grado absoluto del término del lugar k cuadrado es mayor que el grado absoluto del término del lugar k más 2. Bueno, eso quiere decir que k cuadrado es menor que k más 2, ¿no? ¿Está claro? ¿Por qué? A ver, porque según esto, el grado absoluto va
va a variar así, ¿no? Como X disminuye de 5 en 5 y Y aumenta de 3 en 3, entonces esto sería negativo. Quiere decir que el grado absoluto va disminuyendo de 2 en 2. Va disminuyendo de 2 en 2. Y como K cuadrado es, el término de lugar K cuadrado es mayor que el grado absoluto del término del lugar K más 2, eso quiere decir que K cuadrado es menor que K más 2, ¿no? Y luego nos piden calcular la suma de los tres números consecutivos, siendo el menor de ellos K más 3. Primero, ¿cuántos términos tiene esto? Dividimos 50 entre 5 o 30 entre 3 y en ambos casos nos sale 10, ¿no? Tiene 10 términos. Ahora, vamos a hallar el término K cuadrado con la formulita. Como es menos entre menos, nos olvidamos del signo, tomamos el primer sumando y le aplicamos formulita, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? 10 ya, aquí 10. Le restamos la posición, ¿cuál es la posición? K cuadrado, ahí está. Tomamos el segundo sumando, y al cubo. ¿Qué hacemos? K cuadrado menos 1, ahí está. Y operamos, ¿no? Acá sería 50 menos 5K cuadrado, el exponente del X, el exponente de Y sería 3K cuadrado menos 3. Entonces, si calculamos el grado absoluto, esto sería 47 menos 2K cuadrado, ¿no? Menos 2K cuadrado. ¿No? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el término del lugar K más 2. Entonces, la idea es la misma. Colocamos la base X a la quinta. Número 10 de términos 10. Posición K más 2. Aquí el Y cubo. Posición K más 2, le restamos 1. Y nos quedaría por aquí, a ver, 10 menos 2, 8 por 5, 40. Menos 5K. Y aquí tendríamos, esto sería pues K más 1. O sea, 3K más 3 al multiplicar por 3. Grado absoluto sería 43 menos 2K. Según el problema, dice que el grado absoluto del término del lugar K cuadrado es mayor que el grado absoluto del término del lugar K más 2. Entonces colocamos 47 menos 2K cuadrado mayor que 43 menos 2K. ¿Ya? Pasamos todo de un solo lado, simplificamos. Miren, hace un rato yo les comentaba justamente, ¿no? El término del lugar K cuadrado, el grado absoluto, ¿no? Es mayor, dice que el grado absoluto del término del lugar K más 2. Pero eso implica que K cuadrado es menor que K más 2, porque al ser este de grado mayor y al ir aquí disminuyendo de 5 en 5 y aumentando de 3 en 3, el grado absoluto disminuye de 2 en 2. Entonces, si este tiene grado mayor que este, es porque si va disminuyendo, el K cuadrado tiene que ser menor que K más 2. Reflejo, ahí está. Entonces, el conjunto solución de esto sería el intervalo abierto de 1 a 2. Lo que quiere decir que K tiene que ser 1, ¿no? Si K vale 1, entonces 1 más 3 sería 4, el siguiente sería 5 y el otro 6 y la suma sería 15, ¿no? Así que la respuesta es la alternativa C. ¿Ya? Respuesta alternativa C. Profesor, una pregunta. Adelante. Cada vez que hagamos estas divisiones, ¿se va a decir que no hay residuo? Cuando es cociente notable, el residuo es 0. Ajá. Ay, está bien, Pero profesora, tienen gracias. que decir que es cociente notable, ¿no? Ahora, buena pregunta la que me haces, ¿no? Porque aquí no nos dicen que es cociente notable, pero sí analizamos si es cociente notable porque tiene la forma y los exponentes coinciden, así que es cociente notable. Bueno, por eso ya ni siquiera lo hemos probado, ¿no? A ver, ejercicio 7. Dice, Juan tiene A monedas de 5 soles y B más 1 monedas de 1 sol, donde A y B se obtienen al dividir X a la A al cuadrado menos Y a la B al cuadrado más B entre X a la A más Y a la B. Lo que vamos a hacer es dividir estos para formar nuestro cociente notable. Dice, donde uno de los términos del cociente notable, ya aquí nos dicen que es cociente notable, dice, es P por X a la 40 y Y a la 5B, y cuyo grado es menor que 80.
Calcule la cantidad de soles que tiene Juan. Bien, entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? El número de términos sería a cuadrado entre a o b cuadrado más 9 entre b. Ambos son iguales. Vamos a calcular un término del lugar K porque justamente nos dan uno que no sabemos qué lugar ocupa, ¿no? Solamente nos dice uno de los términos. Entonces, uno al azar. Como aquí es más, recordemos que hay que colocar según la formulita menos 1 a la K menos 1, donde K es la posición. Como no sabemos qué lugar ocupa, solamente sabemos que es un término K, ¿no? Del lugar K. Bien, tomamos X a la y lo vamos a elevar al número de términos, pero si aquí dividimos a cuadrado entre a, el número de términos vale a. Por eso es que aquí estamos colocando a. Le restamos la posición, tomamos y a la b, que es el segundo sumando, y eso lo vamos a elevar a la k menos 1, posición menos 1. Bien. Entonces, vamos a dejar aquí algunos datitos. Listo. Ahí está. Entonces, ¿por qué le reemplazamos el aquí? Porque es el número de términos. Bien, a ver, sigamos. Entonces, si multiplicamos b por k menos 1, eso sería 5b. Ya, 5b. Podemos simplificar el b, asumiendo que b no es 0, ¿no? No es 0. Entonces, k menos 1 sería 5 y por lo tanto k vale 6. K vale 6. Bien, por otro lado, como me dice también x a la 40, entonces aquí al multiplicar a por a menos k, eso nos va a dar 40. Pero si k vale 6, tendría a por a menos 6 igual a 40, ¿no? Ya reemplazando aquí, miren, el valor de k por 6, 40 restar, tenemos dos posibilidades. Aquí podría ser a menos 10 por a más 4, ¿no? A ver, aquí sería a por aquí, 10 por 4, nos conviene menos y más. Entonces, a podría ser 10 o a podría ser menos 4, pero a no puede ser negativo, ¿no? Por eso es que nos quedamos con el 10. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque a es el número de términos, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que a vale 10. Por lo tanto, tendríamos que el número de términos es 10, ¿no es cierto? El número de términos es 10. Y eso sería b cuadrado más 9 sobre b. Bien, aquí se va a generar la ecuación multiplicando aquí este b, 10b, pasa a restar, entonces nos quedaría b cuadrado menos 10b más 9 igual a 0, ¿no? Vamos a escribirlo ya. Aquí tendríamos b cuadrado menos 10b más 9 igual a 0. Un aspa simple y tenemos dos posibilidades, ¿no? Aquí sería p menos 9, p menos 1, igualamos a 0, y b podría ser 9 o b podría ser 1. De ahí salen estas dos posibilidades. Pero hay un dato que no hemos usado. Dice cuyo grado es menor que 80. Cuyo grado es menor que 80. Observen, ¿ah? Si yo reemplazo aquí b por 9, esto sería 45. Y entonces tendría 40 más 45 y eso es 95. Entonces 9 no puede ser, tiene que ser 1. Tiene que ser 1. Bien, ya tengo el valor de A, el valor de B, el valor de K. Nos pide la cantidad de soles que tiene Juan. Bueno, A vale 10, ¿no? Tiene 10 monedas de 5 soles, o sea, tiene 50 soles y tiene B más 1 monedas de un sol, pero B vale 1, así que tiene 2 monedas de un sol, o sea, en total serían 50 y 2 soles, ¿no? La respuesta de la alternativa es, un segundito, ahí está. Listo. Bien, y cerramos con este problemita. Dice, en la división, uno de los términos del cociente notable es de esta forma. ¿Ya? Bueno, recuerden que para que sea cociente notable debe tener la forma. Entonces, debemos darle forma a este 4x en función de estas bases. 2x menos 1 y 2x más 1. Y ahí lo tenemos.
Entonces dice, uno de los términos es este. ¿Ya? Pero sucede que ese término es el término central. Bueno, para empezar, esto tiene 51 términos, ¿no? 51 entre 1 sería 51. ¿Cómo sé que es el término central? Si yo descompongo esto de aquí, me quedaría así, ¿no? 2x más 1 por 2x menos 1. Eso es 4x al cuadrado menos 1, a la m y a la m. Y si se dan cuenta, aquí están las bases 2x menos 1 y 2x más 1. Y sus exponentes son iguales. Y justo les comentaba hace un rato que eso era porque era el término central. Y es más, ¿qué más habíamos dicho respecto al término central en el caso del cociente notable, ¿no? Esto es el número de términos menos 1 sobre 2. El número de términos es 51 menos 1 sobre 2, o sea que esto vale 25. M vale 25. ¿Mm? Y bueno, y si seguimos calculando, al ser 25 y este es el término central, a ver, aquí tiene 51 términos. Entonces, el término central, ¿qué lugar ocupa? ¿Mm? El término del lugar 26, ¿no es cierto? 26. El término del lugar 26. Muy bien, 26. Le sumo 1 y lo divido entre 2, ¿no? Y como es par, entonces este término 26 tendría que ser negativo, ¿cierto? Porque es par. Y acá estamos viendo que es más. Entonces, ese P sería menos 1. Menos 1. Pero bueno, como les digo, esa es la versión corta. A ver, vamos a resolverlo un poquito más formalmente, ¿no? A ver, número de términos sería 51 entre 1. Ya lo habíamos indicado, 51. Calculemos un término genérico cualquiera porque aquí no nos dicen que es el término central. Yo lo he deducido a partir de que veo que las bases están elevadas al mismo exponente, ¿no? Entonces, ya lo tengo aquí. Tomo la primera base, lo elevo a la 51 menos k y la segunda base a la k menos 1. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí, al descomponer, me voy a dar cuenta que estos son iguales, ¿no? Yo lo descompongo y me doy cuenta, pues, que este exponente tendría que ser igual a este exponente. ¿Por qué? Porque en realidad, para que me pueda dar un solo exponente, esos tendrían que ser iguales, ¿no? Esto lo hemos visto en propiedades de la potenciación. Y si esos son iguales, entonces 51 menos k igual a k menos 1, k vale 26. ¿Quién era k? La posición. Ahí está, ya lo tenemos. Bien, entonces, si lo reemplazamos, tendríamos que la expresión queda de esta manera, ya que esto sería 26, esto sería 25, ¿no? 25 aquí también. Y tendríamos entonces 2x menos 1 por 2x más 1, todo elevado a la 25. Y 2x menos 1 por 2x más 1 es 4x cuadrado menos 1. Ahí está, tenemos nuestro término 26 y ahí podemos verificar que efectivamente pues el P sería menos 1 y el M sería 25. Reemplazamos entonces 25M a la P más 1 sería 2, ¿no? A ver, ¿por qué? M vale 25, P vale menos 1 y este es 1. Producto de bases iguales, los exponentes se suman, por lo tanto sería 25 a la 0 y eso es 1, 1 más 1. Respuesta alternativa B. Bien, entonces, bueno, como ustedes pueden observar, algunos detallitos que hemos indicado nos sirven para resolverlo más rápido estos problemitas. Pero no es la única forma, estamos viendo también que si no nos acordamos por ahí, ¿no? El término general también nos salva, ¿no? Bien, chicos. Aquí tienen las claves de los ejercicios propuestos. Y bueno, Dios mediante, nos vemos la siguiente clase, a menos que tengan alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos visto hasta aquí. Bien, chicos, no hay consultas, entonces hasta la próxima clase. Nos vemos, cuídense. Gracias, Hasta profesora. luego. Hasta luego.
Hasta luego, profesora. Hasta luego, mis, cuídense, gracias. Hasta luego, cuídense.